¿Cómo estás? Este video, también con PowerPoint, es para que quede un poquito más prolijo todo lo que tenga que ver con las uniones, los enlaces químicos. Dentro de los enlaces químicos están las uniones interatómicos, o sea, las uniones entre los átomos, y las uniones intermoleculares. Intermoleculares es un poquito relativo porque depende del tipo de unión, se forman moléculas o se forman partículas. De todos modos, a veces le llamamos molécula a todo el conjunto de átomos que se unen, sea la unión que sea. Pero hay una diferencia en esto. Ahora vamos a ir especificando bien qué uniones hay, qué tipos de uniones hay entre los átomos, cómo hacen para unirse. Hay siempre algunas excepciones que también voy a nombrar. Y las atracciones que hay entre las moléculas o las partículas que se han formado. Bueno, las unidades estructurales tienen que ver con los tipos de enlaces que hay entre los átomos y los enlaces que hay entre las moléculas o las partículas que se forman entre sí. ¿De qué va a depender? Bueno, primero, va a depender qué tipo de enlace hay entre los átomos que se unen. Hay tres tipos de enlaces. Uno será el enlace iónico, otro será el enlace metálico, el otro será el enlace covalente. Pero ese enlace tal vez no es totalmente iónico o totalmente covalente. La diferencia de electronegatividad entre los elementos que se unieron va a predeterminar si el enlace va a ser iónico, formando compuestos iónicos, o la sustancia es covalente porque esa diferencia de electronegatividad es menor a 1,7 y forman moléculas o sustancias covalentes atómicas o sustancias covalentes moleculares. Dentro de esto hay estructuras diferentes. Uno, la formación de iones. Iones, partículas con carga. Metales que han perdido sus electrones y se han transformado en cationes, o no metales que han ganado electrones y se han transformado en aniones. ¿De dónde puedo sacar las estructuras de iones? Cuando el enlace es iónico es entre metal y no metal. El metal va a transferir sus electrones de valencia al no metal. De esta manera formará un catión y un anión como mínimo. Así que siempre en los enlaces iónicos tengo cargas positivas y negativas, cationes y aniones, que entre sí tienen mucha atracción. Forman compuestos iónicos. Son sustancias compuestas, dos átomos diferentes, uno un metal, el otro es un no metal. Y forman estructuras determinadas, que va a depender de cuántos iones tiene cada uno. Y la fórmula es lo que se llama fórmula mínima, no forman moléculas. El cloruro de sodio tiene un catión de sodio y un anión cloruro. Y la fórmula que me van a dar es NaCl, porque lo mínimo va a ser un catión y un anión. Entonces son cargas opuestas, muchísima atracción. Cuando el enlace es metálico, que tiene que ver con los iones pero positivos, son los metales que han perdido sus electrones. Pero un metal consigo mismo, no es un metal con otro metal. Entre ellos los metales forman aleaciones, que son mezclas, es otra cuestión. Entonces, el enlace metálico es un metal consigo mismo que forma una red de cationes y los electrones que están dando vuelta. También tengo cationes y electrones dando vuelta. Forman sustancias metálicas, es un metal con redes de sus cationes y los electrones que están dando vuelta. En general, todo lo que tenga iones, en ciertas condiciones van a conducir la corriente eléctrica. Para los iónicos van a conducir la corriente eléctrica fundidos o en solución. En cambio, los metálicos conducen la corriente eléctrica en estado sólido.
Cuando los átomos se unen y forman un enlace covalente es porque esa diferencia de electronegatividad es menor a 1,7, 1,8 y lo que hacen es compartir los electrones que están desapareados, se aparean formando enlaces simples, dobles, triples y una vez que respetó el octeto puede formar otro tipo de enlace que son los coordinados dativos. Le queda algún par de electrones disponibles para prestar. Dentro de los enlaces covalentes hay dos familias, digamos. Las que son sustancias covalentes atómicas se refieren a sustancias que tienen muchos átomos, macromoléculas de muchos átomos, como el grafito, que es el lápiz, el que tenemos en el lápiz para escribir, y el diamante. Tiene cualquiera de estas dos estructuras, tiene exclusivamente carbono, pero la forma de distribuirlo van a ser diferentes y forman sustancias totalmente distintas. Son sustancias atómicas, pero macroatómicas, muchos átomos entre sí. O la arena, donde tenemos el dióxido de silicio. También son estructuras de muchos átomos unidos entre sí. Las sustancias covalentes que le llamamos moleculares es cuando se unen pocas cantidades de átomos que los electrones desapareados se aparean, simples, dobles, triples o dos enlaces dobles, depende de con quién se unen y forman moléculas. La diferencia de electronegatividad entre las moléculas nos terminará diciendo si el compuesto es polar o no polar. Eso va a depender primero de la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que se unieron. Si los dos átomos son iguales, como por ejemplo el dinitrógeno o el dioxígeno o el dicloro, todo eso, la diferencia de electronegatividad va a ser cero, el compuesto será no polar. Cuando son compuestos y son dos átomos con electronegatividades diferentes, voy a tener el compuesto polar. Si hay tres o más átomos con diferencia de electronegatividad, la polaridad del compuesto va a depender de otro factor que es la geometría molecular, que otro, un poquito más adelante les voy a explicar bien. Entonces tendré moléculas sencillas de 3, 4 átomos como el agua, el amoníaco, el metano, el dióxido de carbono, el trióxido de dicloro, que pueden ser polares o no polares. De todo esto, las moléculas o las partículas entre sí pueden formar enlaces intermoleculares o interparticulares. Acá está marcado solamente los que forman enlaces intermoleculares, o sea, exclusivamente entre las moléculas, que se llaman fuerzas de Van der Waals, que son las atracciones entre moléculas no polares entre sí, los no polares con los polares con polares, y dentro de los polares con polares, que se llama dipolo, dipolos, llamamos enlace con puente hidrógeno cuando hay mucha electronegatividad entre los compuestos. Eso después se va a explicar punto por punto cada una de las sustancias que nombré. Bueno, especificando. El enlace iónico generalmente es entre metal y no metal. El metal siempre tiene energía de ionización baja, los no metales tienen energía de ionización alta. De la misma manera, la afinidad electrónica de los metales es baja, de los no metales es alta. La electronegatividad también es, para los metales es una electronegatividad, tiene un valor bajo, y los no metales tienen electronegatividad alta. El enlace iónico es por transferencia de metal al no metal por diferencia de electronegatividad. Si la diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7, 1,9, predomina el enlace iónico. Hay transferencia. Si esa diferencia de electronegatividad es menor a 1,7, 1,8, va a predominar otro tipo de enlace. Pero en general va a pasar pérdida de electrones de un átomo, que va a ser el del metal, ganancia de electrones por el otro
átomo, que va a ser el no metal. Siempre si es por transferencia es el metal el que le transfiere al no metal. Después la atracción hay entre esas dos cargas, positiva y negativa, que se formaron. Esto en realidad, para que se produzca el enlace iónico, hay varias etapas. O sea, el metal se tiene que transferir en un gas, ese gas tiene que utilizar una energía de ionización que le va a dar el sistema para que forme el catión. El no metal también necesita una energía que va a ceder para que se transforme en un anión. O sea, son varias etapas. Pero nosotros en general escribimos el metal por energía de ionización se transforma en un catión, que va a ser más chiquito porque perdió los electrones del último nivel y se transforma en un catión que va a ser más pequeño, perdiendo los electrones de valencia. El no metal, carga neutro, 0, gana los electrones que le falta para llegar a 8. Para eso necesita una energía que va a liberar por su valor de electroafinidad o afinidad electrónica, transformándose en un anión, cloro menos 1, el cloruro, que va a ser un poquitito mayor que el átomo que tenía. Entre el catión y el anión hay una energía de atracción muy alta. La energía del enlace va a ser muy alta. Va a tener una diferencia dependiendo de quién es el catión y quién es el anión. Tengo el catión que quedó más chiquitito, el anión que quedó más grande, tengo la red de cationes y aniones y son dibujitos de las estructuras. Piensen en los cristales que se ven para la sal. La sal común que usamos para comer, para hacer las ensaladas, hay la sal fina y la sal gruesa para el asado. La sal gruesa muestra los cristales. Si los golpeamos se desarman. Después veremos qué propiedades tienen esa sustancia. Pero este ejemplo es el cloruro de sodio, que es una sustancia muy importante y que todos conocemos. Acá puse otros ejemplos de enlaces iónicos. El bario con el oxígeno. El bario tiene 2 electrones de valencia, el oxígeno tiene 6, entonces justamente el bario que tiene 2 lo transfiere. Y al oxígeno le faltan 2. Entonces la transferencia es de 2 electrones que pierde el bario formando el catión más 2, y el oxígeno que tiene 6 gana 2 y forma el anión con carga menos 2 o 2 menos. O el magnesio con el cloro. El magnesio tiene también 2 electrones, como el bario, está en el grupo 2. El cloro tiene 7. Por lo tanto, al cloro le falta un solo electrón. Pero el magnesio tiene 2, por lo tanto necesito otro cloro más. De esta manera formo un catión de magnesio con carga más 2 o 2 más y 2 aniones del cloro menos 1. Yo puedo escribir anión, catión, anión, o puedo escribir directamente ese catión magnesio más 2, un puntito y 2 aniones del anión cloruro. Esto lo que hace es una estructura diferente. Voy a tener una atracción entre estas cargas opuestas. El litio, que tiene un electrón en el último nivel, lo va a perder al flúor, que tiene 7, forma el catión, que va a ser más chico, y el anión. Entonces tendré catión, anión. El magnesio cede 2, el oxígeno gana los 2, el sodio tiene 1, el oxígeno necesita 2, utilizo 2. Por lo tanto, las relaciones son de 1 a 1, 2 a 1, 1 a 2. O sea, la cantidad de iones de cada uno depende de cuántos electrones pierde o gana cada uno de ellos. Las fórmulas iónicas son cantidades más pequeñas porque tendré a lo sumo 2 o 3 cationes, 2 o 3 aniones, no mucho más que eso. Bueno, ¿qué propiedades tienen esos compuestos iónicos? En general, todos son sólidos. Los puntos de fusión y ebullición son muy altos, por eso son todos sólidos. Son duros, tienen dureza,
pero son frágiles, o sea, se pueden romper con facilidad. Se disuelven en el agua, tienen un límite, no es que se va a disolver todo. El agua tiene un tipo de enlace diferente a los enlaces iónicos. Por lo tanto, las sustancias iónicas se van a disolver en el agua con un límite, que se llama solubilidad, para los que se disuelven bastante, y los que se disuelven muy poco, tiene otro factor que es KPS, que es otro tipo de solubilidad. En estado sólido no conducen la corriente eléctrica, pero fundidos o en solución sí conducen la corriente eléctrica porque liberan los iones. Hay sales, hay óxidos metálicos, hay hidruros metálicos, o sea, siempre tiene que aparecer algún metal para que tenga propiedades iónicos, porque es el metal el que le va a transferir al no metal. Y van a tener fragilidad, de compuestos iónicos tienen fragilidad, ¿por qué? Porque yo puedo golpear ese cristal y esas estructuras donde tenía el catión y el anión que estaban ordenaditos, los golpeo y se desordena y se enfrentan en algún momento un catión con otro catión o un anión con otro anión. Por lo tanto, se va a terminar rompiendo ese cristal que yo había visto. Y la solubilidad de ese compuesto iónico en el agua, ¿qué es lo que va a hacer? Ese cristal se desarma, libera el catión y el anión. Cada catión o cada cationes, porque no siempre voy a tener un catión y un anión, a veces tenemos dos cationes y un anión, un catión y dos aniones, 2 y 3, depende. Cada catión que se libera va a ser atraído por la zona negativa del agua. Cada anión va a ser atraído por la zona positiva del agua. Ahora bien, si los que se van a unir entre sí son no metales, en general todos los no metales tienen energía de ionización alta. Entonces, en el caso de un enlace covalente no polar o apolar, se refiere a sustancia simple. Eso significa un no metal compartiendo con otro no metal del mismo elemento. Entonces, esos enlaces covalentes entre no metales va a ser que los electrones desapareados se aparean, pueden ser enlaces simples, dobles, triples, depende de cuántos electrones tiene desapareado cada uno de ellos. Yo tengo el hidrógeno, tiene un solo electrón, el otro hidrógeno tiene un solo electrón, se aparean entre sí. El flúor, cloro, bromo, yodo, que tienen 7 electrones, el otro flúor, cloro, bromo, yodo también tienen 7 electrones. ¿Qué hacen? Se aparean, un enlace simple. Esos dos casos de hidrógeno con hidrógeno o los halógenos entre sí forman enlaces simples. Ahora, si la unión va a ser entre oxígeno y oxígeno, el oxígeno tiene 6 electrones, el otro oxígeno tiene 6 electrones, hay 2 electrones desapareados de cada uno, se aparean, tienen 2 pares de electrones, van a formar un enlace doble. O el nitrógeno con el otro nitrógeno, ambos tienen 5 electrones desapareados, de los cuales 3 están desapareados y 2 apareados. Los 3 pares desapareados se aparean, forman un enlace triple. Cualquiera de estos casos, simple, doble o triple, la diferencia de electronegatividad entre esos elementos es 0. Por lo tanto, la molécula que se formó va a tener una diferencia de electronegatividad 0. Por lo tanto, el enlace es no polar, la molécula será no polar. Por lo tanto, esa molécula no va a atraer a la otra molécula. Por lo tanto, los puntos de fusión y ebullición van a ser muy bajos. Después veremos bien las propiedades. Pero siempre, cuando es entre dos no metales iguales, que son estos casos que yo planteé, son sustancias simples, además covalentes no polares. Si la unión es entre por lo menos
3 átomos, por eso decimos poliatómicos, no es necesario que los 3 átomos sean diferentes. Aunque yo tenga un átomo de un elemento y 2 átomos de otro elemento, son 3 átomos. Ya al tener 3 átomos, cuando se unen, nosotros tendremos que manejar, por un lado, la diferencia de electronegatividad entre los elementos que se unieron. Y segundo, que esto es lo difícil ahora, es ver la diferencia de electronegatividad que hay entre los elementos y la geometría molecular, el ángulo que tiene el par de electrones central. Entonces, dentro de las moléculas poliatómicas, formamos enlaces covalentes entre elementos que tienen muchos electrones de valencia, electronegatividad alta, donde tienen una diferencia de electronegatividad menor a 1,7, 1,8. Entonces, pueden ser polares o no polares. ¿De qué va a depender? Primero, de la diferencia de electronegatividad. Esto que estoy marcando ahora en azul, si el enlace es no polar, o sea, si la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que se unieron es menor a 0,4, el enlace es apolar o no polar. Por lo tanto, la molécula será no polar. No hay arreglo. Si el enlace es polar, o sea, si la diferencia de electronegatividad es mayor a 0,4, el enlace puede ser una molécula simétrica, donde esa molécula simétrica va a hacer que la geometría molecular anule los vectores y la molécula en su totalidad es apolar, o esa polaridad va a tener una molécula no simétrica, o sea, se va a desplazar más hacia un lado que para el otro, va a resultar una molécula polar. Entonces ahí tenemos dos casos donde tenemos el caso del dióxido de carbono o el caso del agua. Para el caso del dióxido de carbono, el carbono forma dos enlaces polares con el oxígeno. Pero el ángulo, que es de 180, anula los vectores. Con eso tenemos que manejar la diferencia de electronegatividad, la geometría molecular para detectar el momento dipolar. Ese momento dipolar resulta 0. No porque no haya polaridad, sino porque se anulan los dos vectores. Este vector va para la derecha, el otro va hacia la izquierda, por lo tanto se van a terminar anulando. Si a mí me quieren sacar por un brazo y por el otro brazo, no me pueden mover, por el ángulo que hay entre esos dos brazos. Ahora, el oxígeno que comparte con dos hidrógenos, que tiene otro ángulo porque el oxígeno tiene también otros electrones que ocupan espacio. Entonces, los vectores no se van a enfrentar entre sí. Se van a correr los dos hacia un lugar que es donde se encuentre el oxígeno. Por eso voy a tener polaridad en el compuesto. La geometría molecular es muy abstracto. Tenemos que recordar siempre ese elemento central, cuántos pares de electrones ocupa y cuántos pares de electrones ocupan su espacio pero no lo usa, si es que fuera. Entonces, esta cuestión de geometría molecular también hay unidades enteras, hay videos exclusivos para ver la geometría molecular. ¿Qué es lo que tengo que considerar? Que en realidad todos los no metales lo que hacen es formar lo que se llama hibridación. No tienen los electrones del azufre o del cloro o del nitrógeno con el subnivel S y el subnivel P. En realidad lo que hace es una hibridación, se mezcla el S con el P, o el S con 2 del P, o el S con 3 del P, o el S con 3 del P y un D, el S 3P y 2 del D. Entonces yo tengo 2, 3, 4, 5 o 6 pares de enlaces que se forman justamente acá
el berilio con 2 cloros, el boro con 3 flúor, el carbono con 4 hidrógenos, el nitrógeno con 3 pero le queda un par de electrones igual, o el oxígeno le quedan 2 uniones y 2 pares de electrones que ocupan un espacio, el fósforo con 5 cloros, el azufre con 7 cloros. Entonces, de acuerdo a este tipo de hibridación, los ángulos serán diferentes y es muy importante saber el ángulo para poder darnos cuenta hacia dónde va a orientarse cada vector en las uniones. Así que esta cuestión de la geometría molecular va a depender de cuántos átomos tenemos, unidos o no unidos. Entonces puede ocurrir que yo tenga 2 átomos que no tiene pares de electrones disponibles. De estos son 2 coordinaciones, 2 enlaces hibridados. Tengo una hibridación. Hay un video específico de hibridación. Hibridación SP. El elemento central va a formar 2 uniones con un ángulo de 180, como tiene, por ejemplo, el dióxido de carbono. Esa forma en el espacio es lineal, ese ángulo de 180. O puedo tener 3 átomos unidos que no tienen pares disponibles, o tengo 2 átomos más un par que ocupa, igual me quedan 3 coordinaciones, 3 hibridaciones, sp3. O tengo, mi elemento central va a tener 3 pares de electrones. Va a ser un ángulo de 120 grados. Si tengo los 3 ocupados, por ejemplo, que tengo el carbono con oxígeno y 2 hidrógenos, tengo los 3 pares de electrones ocupados, triangular. De los 3 pares de electrones, uno solamente está ocupando su espacio y se unieron solamente 2, sigue siendo un ángulo de 120, pero se llama angular, porque miro solamente las uniones, el ángulo que tienen los que se usaron. Puedo tener los 4 ocupados y que no tenga pares disponibles, 3 y un par disponible, 2 y 2 pares disponibles. Para cualquiera de estos 3 casos voy a tener 4 coordinaciones, 4 hibridaciones, sp3. Los 4 ocupados tienen una forma tetraédrica con ángulos de 109,5, los 4 están ocupados. Piramidal trigonal se llama el de también 109,5 grados. Tengo los 4 pares, pero hay 3 ocupados y uno que no está ocupado, por ejemplo, el amoníaco. O lo que se le llama angular, 4 pares de electrones, solo que 2 están ocupados y 2 no están ocupados. El ángulo sigue siendo 109,5. Lo único que cuando quedan los pares de electrones disponibles ocupan un poquito más de espacio, y por ahí si les dicen que el agua, que sería este caso, tiene un ángulo de 104 y no 109, es porque los propios pares de electrones que no se unen con el otro elemento ocupan un poquito más de espacio y eso achica el espacio que hay entre los que se unieron. Bueno, además de los casos de hibridación SP, SP2 o SP3, que si se ocupara todo se llama lineal, triangular, tetraédrico, existen otros tipos de hibridación. Además de esto, es SP3D y SP3D2. Entonces tienen otros ángulos en el espacio. Eso es cuando se descubrieron otras sustancias que no van respetando el octeto y tienen otros ángulos. Entonces forma en el espacio un electrón, una unión, una hibridación arriba y abajo de este plano que tiene un ángulo de 120 grados. Esto sería el caso del pentafluoruro de fósforo, por ejemplo.
son como excepciones, tiene hibridación. Hay una unidad, recuerden, que se llama hibridación. Octaédricos se usaron los 4 que tenía más 2, son 6. Octaédrico, ¿por qué? Porque tengo en un plano, tiene esa forma en un mismo plano con ángulos de 90 y arriba y abajo otro con ángulos de 90 con respecto al plano de arriba y el plano de abajo. Esto tampoco respeta el octeto y esos son casos excepcionales, donde sería, por ejemplo, el hexasulfuro, o sea, 6 de flúor, hexafluoruro de azufre. Y acá puse nuevamente los que son lineales, trigonales o tetraédricos, donde todos se ocupan u otros no. Tienen un par de electrones disponibles. Y tienen ejemplos, los ejemplos más importantes que nosotros ya estuvimos viendo. Y después el que es lineal, el que tiene 2 átomos iguales, aunque tenga los otros pares de electrones, no es tan importante saber porque total hay un solo vector. El tema es cuando tengo 2 uniones, ¿sí?, los vectores, para detectar el ángulo que tengo que usar. Bueno, son otras representaciones con otros elementos. Por ejemplo, acá tenemos el dicloruro de berilio. Esto acá son excepciones, son casos distintos. Bueno, cuando me queda lineal, cuando quedan 2 uniones, cuando tengo 3, cuando tengo 4, cuando tengo 4, de los cuales utilizo 3 o utilizo 2. O sea, son todas estructuras que son dentro de los casos que nosotros vimos. Hay muchos elementos que se unen y no van respetando el octeto. O sea, más allá de lo que uno enseña en el secundario, hay muchas excepciones. Entonces, la única manera de poder entender cómo son las fórmulas de algunas sustancias un poquito raras es manejar la parte de hibridación y geometría molecular, los ángulos que hay en este espacio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre los enlaces covalentes no polares y los polares? Los no polares tienen, claro, esa molécula no atrae a la otra molécula. Por lo tanto, predomina el enlace gaseoso, que después puede terminar siendo líquido o sólido porque la molécula es más grande. No son buenos conductores de electricidad ni de calor, forman moléculas, de verdad. Algunos son diatómicos, otros no. Diatómicos son los que son sustancias simples. Los que son compuestos, como el dióxido de carbono, no. Tiene baja solubilidad en el agua, muy poquito se disuelve en el agua porque el agua es polar y esto no es polar, y tiene poca actividad química, perdón. En cambio, los que son polares, la molécula atrae más a la otra molécula. Por lo tanto, predomina el enlace iónico, que después puede terminar siendo sólido si la molécula es muy grande. Son solubles en solventes similares, entonces el polar se disuelve con lo polar. Lo no polar se disuelve con lo no polar. Lo que pasa es que acá los covalentes no polares entre sí se disuelven, entre sí se mezclan, pero como hay repulsión, son gases. En cambio esto son líquidos, los covalentes polares se disuelven con los covalentes polares. El agua es el solvente universal polar más importante. ¿Quién se va a disolver? Todo lo que sea covalente polar. Y un poco también los que son iónicos. Los que son no polares se van a disolver muy poquito, prácticamente nada. Puntos de fusión y ebullición son bajos, pero van a ir aumentando por la polaridad que hay. Y son malos conductores de calor y electricidad. O sea que el agua no conduce la corriente eléctrica. Entonces por ahí me dicen, ¿y cómo que cuando yo me baño me dice que no me tengo que cortar, el pelo o no me tengo que con nada que sea eléctrico? Lo que pasa es que no es que conduce la corriente eléctrica el agua. Nosotros el agua que usamos para bañarnos tiene minerales. El agua de la canilla tiene minerales. Son los minerales que al disolverse en el agua conducen la corriente eléctrica. El agua nunca conduce la corriente eléctrica.
Igual ustedes tengan cuidado porque no estamos nunca con agua pura, agua destilada. Estamos usando agua potable o no potable, pero es mezcla. Además de los enlaces covalentes comunes, los electrones que están desapareados se aparean, lo comparten. Un electrón de cada uno de ellos se comparte. Es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Pero además de esto se llaman enlaces covalentes coordinados o dativos aquellos donde el par que están compartiendo es de uno solo de los elementos. No están los dos, hay uno solo. Para eso primero hay que respetar el octeto, los elementos que están desapareados se aparean, y una vez que ese elemento completó todos los electrones que tenían desapareados, lo aparean y le quedan pares de electrones disponibles para prestarle a otros pares de electrones a otros oxígenos más, otros átomos más de oxígeno, o por ahí un catión hidrógeno. Eso también. Yo acá puse, además del ejemplo del azufre, necesita un enlace doble con el oxígeno. Ahora, le quedan dos pares de electrones para prestar a uno o a dos oxígenos más. Por lo tanto, el azufre puede formar el monóxido, dióxido o trióxido de azufre. Yo acá marqué el trióxido de azufre. Puede haber más casos, pero acá en esto lo máximo que puedo tener es el trióxido de azufre. No puedo poner más porque no hay pares de electrones disponibles. Y acá puse también las estructuras de los oxoácidos. El no metal, ¿qué hace? Comparte tantos OH como pares de electrones tenga disponibles. Pero después le queda al elemento central, puede coordinar a más oxígenos. Por lo tanto, va a quedar respetando el octeto. O le queda un par de electrones disponibles para un catión hidrógeno, que sería el caso del hidronio o el catión amonio, que son sustancias muy importantes. Bueno, ¿qué pasa con esto de las fuerzas intermoleculares? Nosotros ya vimos cómo se forman los enlaces. Esos átomos que se unieron formaron moléculas o sustancias iónicas o enlaces metálicos, que es un metal consigo mismo. Pero, ¿qué pasa con esas fuerzas entre esas moléculas? Bueno, ¿qué puede ocurrir? Si me refiero exclusivamente a moléculas, son lo que se llaman fuerzas de Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals quiere decir la atracción que hay entre moléculas. Pueden ser moléculas que tienen enlaces polares, entonces se llama fuerzas dipolo-dipolo. Cuando el enlace es polar, es como si se formara un imancito. Se le llama dipolo, le queda una zona positiva y una zona negativa. Claro, la zona positiva es atraída por la negativa, entonces las atracciones entre esas moléculas van a ser altas y forman algunos, que son los más importantes, formando puentes de hidrógeno. ¿Quiénes forman puentes de hidrógeno? El agua, el amoníaco, el fluoruro de hidrógeno y después algunos alcoholes, pero eso ya es dentro de un compuesto orgánico. O puedo tener las fuerzas dipolo inducido, o sea, algo que es polar con algo que es no polar. Claro, lo que es polar induce al no polar a que se polarice. Entonces hay un poquito más de atracción. O dipolos instantáneos. Los que son no polares no se atraen mucho, pero instantáneamente en algún momento pueden inducir su polaridad. Entonces, de abajo hacia arriba, hacia el puente hidrógeno, es donde fue creciendo la atracción entre las moléculas. Esto que tenemos acá en rojo son las fuerzas, las atracciones que hay ya cuando hay sustancias iónicas en el medio. Entonces, fuerzas ión-ión. Un catión con un anión. Claro, la atracción va a ser muy alta, porque cargas positivas y cargas negativas tienen son cargas, muchísima atracción. Fuerzas ión-dipolo. Un ión positivo o negativo con un dipolo que tiene una zona positiva y otra negativa. Entonces, ¿qué pasa? Hay cargas positivas o negativas y una zona positiva o negativa de la molécula.
Entonces su atracción va a ser un poquitito menor, pero existe. Fuerzas ion, un catión o un anión con un dipolo inducido, o sea, uno que no es polar, lo induce. Por lo tanto, lo que va a hacer es producir que un poquitito de atracción voy a tener. Y la fuerza hidrofóbica es que hay fobia, o sea, no tenga atracción, que son los iones que son opuestos. Entonces, de acá para acá va decreciendo las fuerzas intermoleculares. Bueno, entonces, entre las fuerzas intermoleculares pueden ser fuerzas ion, dipolo, o sea, alguna sustancia iónica con un dipolo, una zona positiva, entonces tengo el catión, es atraído por la zona negativa de la molécula polar, o el anión es atraído por la zona positiva de la molécula polar. O puedo tener ion dipolo inducido, o sea, un ion, catión o anión, induce a una molécula no polar a polarizarse y atrae un poquitito más. Esto sería la mínima atracción. Si ya es dipolo o dipolo o no polar con no polar, va a ser menor todavía la atracción. La máxima atracción es cuando tengo iones entre sí. Las cargas, siempre cuando hay cargas, hay mucha atracción que cuando tengo moléculas. Las cargas netamente tienen cationes y aniones. Eso atrae muchísimo. Ahora, si yo tengo los iones con las moléculas, no será tanta la atracción. Y si yo saco los iones y dejo nada más que las moléculas polares se van a atraer, las no polares no. Por eso todo esto de los enlaces intermoleculares, primero hay que detectar qué tipo de enlace tiene o qué tipo de sustancia estoy nombrando. De acuerdo al tipo de sustancia que tengo, comparándola con la otra sustancia que será del mismo tipo de enlace o no, me podré dar cuenta dónde hay más atracción entre esas moléculas o sustancias. O las fuerzas de Van der Waals, las moléculas que no tienen cargas, nada, covalente, no polar, lo induce un poquito o ya tengo, ¿qué hace? Este que es no polar con lo que es polar. Entonces, dipolo inducido, va a ser una atracción, o dipolo. Dentro del dipolo, el de mayor atracción de todos es cuando forman puente de hidrógeno, que son como excepciones. Entonces acá es donde va creciendo la fuerza de atracción entre las moléculas. Y acá pongo en general los tipos de sustancias que existen. Las sustancias son, algunas son moleculares. ¿Cuáles son moleculares? Los que forman enlaces covalentes con sustancias más sencillas. Covalentes, sustancias covalentes, que son los que unen muchos átomos entre sí. Metálico, un metal consigo mismo, o las sustancias que son iónicas. Las que forman sustancias moleculares son moléculas. Las que forman sustancias covalentes son átomos que se unen entre sí de no metales. Metálico, átomos del mismo metal. Iónico, formando iones, cationes y aniones. Las moléculas tienen fuerzas intermoleculares que pueden ser puntos de fusión y ebullición bajos, intermedios o altos, y eso va a depender de la polaridad y de la geometría molecular. Si hay polaridad o no, aumentan o disminuyen los puntos de fusión y ebullición. Y después, otro factor que influye es la masa molar. Mayor masa molar, mayores puntos de fusión y de ebullición. Entonces, puntos de fusión bajo, todo lo que sea gaseoso. Si se disuelven en el agua, si llegan a ser sólidos es porque la molécula es muy grande, pero entonces en ese caso son blandos. No conducen la corriente eléctrica los que son no polares. Los que son polares tampoco, pero sí se van a disolver en el agua.
Cuando es enlace covalente, son duros, pero frágiles, tienen puntos de fusión y de ebullición, son altos, no conducen la corriente eléctrica, pero no se van a disolver en el agua. El metálico es un enlace metálico, lo que hacen es que el metal pierda sus electrones, puntos de fusión y ebullición van a ser bastante altos, la mayoría son sólidos, con la excepción del mercurio, conducen la corriente eléctrica en estado sólido, los metales. Son duros, son maleables, dúctiles y no se van a disolver en el agua. Los iónicos van a tener, como tienen cationes y aniones, los puntos de fusión y ebullición van a ser muy altos, son duros, pero se pueden romper, son frágiles, conducen la corriente eléctrica cuando están fundidos o en solución. En estado sólido no conducen la corriente eléctrica. Y son solubles en el agua, solo que tienen límites, que se llama solubilidad.